Muchísimos gusto de estar aquí con todos ustedes. Buenos días. Me da todo el gusto del mundo presentar esta mesa y acompañar a 3 colegas y amigos a presentar sus ponencias y sus trabajos. Antes de empezar, me gustaría recordarles a todos los que están participando en el Congreso que porfa sus preguntas las manden en la zona de preguntas, porque si las mandan en la zona del chat yo no la voy a poder ver como para poderles trasladar las preguntas a nuestros ponentes. Entonces les agradecería muchísimo que la mandaran directamente a la sección donde dice preguntas. Y bueno, pues les agradezco mucho su presencia. Como saben, esta mesa está dedicada al psicoanálisis relacional. De hecho, es la mesa que presenta el capítulo México Contemporáneo de la IARP, que es la International Association for Relational Psychotherapy and Psychoanalysis. Y ellos forman el capítulo, ellos están en la mesa directiva del capítulo y pues es un placer que hayan querido armar una mesa para presentarla aquí en AMPAG. Brevemente les cuento que el psicoanálisis relacional está enfocado justamente a la relación. Es un psicoanálisis que parte, un modelo psicoanalítico que se nutre de muchas corrientes que podemos datar desde Freud y que se nutre de corrientes que vienen desde hace mucho tiempo, pero que tiene como premisa fundamental que el ser humano necesita de los otros, crece, se desarrolla y consolida su psique y su subjetividad justamente dentro de un marco intersubjetivo. Es decir, el otro no es para el psicoanálisis relacional un objeto, un mero accidente que está ahí. El otro constituye una presencia fundamental para que el ser humano se pueda constituir como tal, se pueda realizar como tal. En ese sentido, pues eso, el psicoanálisis relacional pone tanta atención a lo intrapsíquico como a lo intersubjetivo, no nada más a lo intrapsíquico. Y concibe obviamente todos los procesos que se dan dentro del consultorio, dentro de la clínica, como un proceso intersubjetivo en el que cuentan tanto las aportaciones del paciente como las del analista. Y es un psicoanálisis que ha estado como muy enfocado a la clínica. Sobre todo tiene como premisa fundamental aliviar el dolor psíquico de nuestros pacientes y ayudarlos además a ensanchar su subjetividad. Reconoce, para el psicoanálisis relacional es muy importante que nosotros como psicoanalistas reconozcamos nuestra propia vulnerabilidad para así poder ayudar a los pacientes a lidiar con su fragilidad, con su debilidad, con una vez más su propia vulnerabilidad. Así que bueno, pues dicho esto, pasamos a la presentación de nuestros ponentes. Vamos a empezar con la ponencia de Roberto, que tiene que ver con la mirada en el psicoanálisis. Presento a Roberto. Él es doctor en psicoanálisis por la UIC, es clínico en consulta privada, asesor en proyectos de investigación psicoanalítica, docente de licenciatura y posgrado en institutos y asociaciones dedicados a la enseñanza del psicoanálisis. Es presidente de la Asociación Mexicana de Psicoterapia, Investigación y Comunicación, AMPIC, director de Dasein, que es un espacio de psicoterapia. Es miembro del Consejo Mexicano de Psicoterapia y Psicoanálisis AC, vocal de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Psicoterapia y Psicoanálisis Relacional y autor del instrumento clínico PRAD, que es el perfil relacional para adolescentes. Trabajó además durante 6 años con adolescentes en conflictos con la ley y de ahí pudo escribir el libro que se llama La adolescencia y la familia en conflicto con la ley, que está publicado por la Editorial Académica Española. Actualmente estudia psicoterapia de grupo en Ágora Relacional y obtuvo el premio Accessit, primero en el 9º certamen de trabajo sobre el devenir del psicoterapeuta, con el artículo La importancia de la mirada en mi devenir psicoterapeuta, diálogo con Winnicott. Adelante, Roberto. Muchas gracias por la presentación, Claudia. Muchas gracias por esta invitación de participar en esta mesa muy importante sobre el psicoanálisis relacional contemporáneo.
Es un gusto, un placer estar aquí para platicar sobre este tema tan importante, que con esta introducción que haces, Claudia, ¿no? Sobre el psicoanálisis relacional, es una forma también de abrir este tema sobre la mirada como un instrumento valioso de trabajo clínico que nosotros desempeñamos. Precisamente el interés que he tenido de trabajar este tema de la mirada surgió a partir del PRAD, del perfil relacional para adolescentes, en particular por este trabajo clínico que se lleva a cabo con esta población, en donde es muy importante tomar en cuenta este aspecto de la mirada por esta comunicación preverbal. Muchas veces los pacientes y en particular muchos adolescentes tienen grandes dificultades para verbalizar ciertos afectos, ciertas experiencias emocionales, y desde ahí es que el instrumento de la mirada puede ser un recurso valioso para poder conectar emocionalmente y para también tomarlo como un aspecto importante en la contratransferencia. Entonces, bueno, me voy a permitir compartir unas diapositivas para hablar sobre el tema y poder introducir este aspecto. Entonces, bueno, espero que por ahí ya se vean las diapositivas. Muy bien, entonces, bueno, comenzamos hablando precisamente de este asunto del psicoanálisis relacional, que como comentas, Claudia, tiene que ver con esta psicoterapia centrada en la relación, en donde hay una gran importancia hacia los vínculos intersubjetivos, el desarrollo de la subjetividad, pensando que también trabajamos desde comprender estas iniciativas a favor del desarrollo subjetivo y observando también aquellos puntos de detención en donde posiblemente el desarrollo se queda, digamos, con una situación de déficit o de carencia, ¿no? Entonces, el campo relacional es un campo también intersubjetivo, nos importa mucho este asunto de la matriz relacional, pensando que también es el proceso de interacción en donde se desenvuelven las subjetividades con estos marcos complejos de referencia en donde los otros significan, tienen un valor. Bueno, entonces en ese sentido pensamos que también el self se constituye de manera intersubjetiva y que desde ahí un aspecto esencial es la mirada. Por supuesto, la existencia de todos nosotros está sostenida por una mirada, ¿no? Sin embargo, también, si lo pensamos desde el punto de vista relacional, es una mirada nuestra, una mirada que nos incluye, que incluye la función parental, estos padres, ¿no? Que de alguna manera están presentes como parte de la matriz de relación, y el bebé, el infante, que también está en esta búsqueda de ser constituido. Somos sostenidos de alguna manera por esa mirada, ¿no? La mirada de nuestros padres es una mirada nuestra. En la habitación de lo íntimo, que ahí se hace alusión precisamente a la propuesta de Rosa Velasco para referirse al espacio analítico, es una habitación de lo íntimo por lo que se construye en ese espacio, interactúan por lo menos dos personas, ¿no? Pensando que desde ahí también hay un elemento a considerar desde la intersubjetividad, pero que también da la posibilidad de construir o de inaugurar un tercero, ¿no? Que es una propuesta también desde el enfoque relacional, en donde Jessica Benjamin ha trabajado mucho este tema en búsqueda del reconocimiento mutuo, de reconocer las diferencias y que en un mundo puedan coexistir ambas perspectivas, ambas subjetividades, ambas realidades. Por otro lado, también Thomas Ogden ha sido un teórico importante sobre el campo del tercero, con el tercero analítico, ¿no? En donde también a partir de esta co-construcción de subjetividades se permite que el analista, en función de sus reveries, ¿no? Estas ensoñaciones, pueda conectar con el inconsciente de su paciente. Entonces, bueno, de alguna manera esto nos permite observar que la mirada, ¿sí? Ya sea como a partir de estas ensoñaciones, a partir del reconocimiento del otro como un sujeto distinto a mí, pero igualmente importante, nos permite advertir estas vicisitudes emocionales a través justamente de la mirada. Decir que también el paciente, además del deseo de ser escuchado, puede también tener este deseo de ser mirado, ¿no? De ser reconocido, de ser subjetivado desde su identidad, desde su existencia, desde su self, reiterando también este aspecto de que el self se constituye o se construye de manera intersubjetiva.
Podemos decir también que mirar, o lo que implica mirar, no es una acción cualquiera, ¿no? Implica un trabajo de reconocimiento, de sostenimiento emocional, ¿sí? De advertir todos estos cambios, vicisitudes emocionales por las que atraviesa el adolescente, pensando que también es un self múltiple que a partir de diferentes relaciones se va constituyendo, no es estático, ¿no? Sino que se va construyendo. También pensar que muchos de los pacientes que recibimos en nuestra consulta, por razones diversas, ¿sí? Puede ser que desvíen la mirada, ¿no? Muchas veces encontramos algún miedo, algún sentimiento de temor, de ansiedad, de angustia de ser mirados, porque es una forma también de ser reconocidos por el otro, por nosotros como analistas, o que también puede haber que algunos pacientes miren en vano, ¿no? Como aparentemente sin detener la atención en algo en específico. Entonces, pensar que pueden haber muchas situaciones alrededor, como este sentimiento de incomodidad, algún suceso traumático, una cosificación que viene muy a mención también de lo que critica el psicoanálisis relacional, ¿no? Buscamos precisamente no etiquetar porque creemos que también es una forma de cosificar, sino más bien estar atentos del despliegue subjetivo, del desarrollo de un sujeto. Y también, bueno, esta cuestión que nosotros llegamos a observar puede estar asociada con una alienación de uno mismo, un miedo incapacitante a enfrentar lo propio. Entonces, parte del trabajo clínico que realiza un psicoanalista relacional desde mi perspectiva tiene que ver con eso, ¿no? Con mirar, con sostener, con reconocer, con validar el estado emocional, ¿sí? Desde la experiencia que he tenido precisamente en los grupos de supervisión de psicoanálisis relacional, se habla mucho de acoger el dolor mental, ¿no? Acoger el dolor psíquico, posibilitando precisamente el despliegue de uno mismo. Muy bien, también como parte de las experiencias clínicas que llegamos a tener, podemos observar que también muchos de los pacientes se miran desde espejos que no son suyos, que no son propios, que los viven como ajenos. Ajá, y bueno, de alguna manera es por momentos una mirada impositiva, ajá, como un gesto que ahí se impone, si lo viéramos desde Winnicott, ¿sí? Y no este gesto espontáneo que da una continuidad existencial. Entonces, frente a eso, muchos de estos pacientes viven con esas miradas críticas, impositivas, ¿sí? De dureza. Y bueno, frente a eso también podemos observar este gran temor, este gran miedo de mostrarse como uno es, ¿sí? Esta necesidad de más bien acoplarse, esta acomodación patológica o complacencia, que sería la palabra winnicottiana, ¿sí? De adaptarse a estas necesidades de otros, constituyendo este falso self, ajá, más que a las propias necesidades. Entonces, bueno, el resultado es estas sensaciones de futilidad, de vacío, de falsedad, de impostura, de complacencia, como algunas referencias que también Winnicott hace a mención del falso self. Desde el punto de vista también del psicoanálisis relacional, consideraría que nuestro trabajo clínico consiste en encarar, en afrontar, enfrentar estas situaciones, ¿no? Que de repente pueden estar presentes en los discursos de los pacientes, ¿sí? Con ese tacto, esa búsqueda, ¿no? De que también él se sienta en un ambiente o el paciente se siente en un ambiente seguro, encarando estos discursos relacionados con la falsedad, la artificialidad, la cosificación y reconociendo en ese sentido la autenticidad de un sujeto. Pensaría que es a partir de un discurso, ¿no? En donde desde ahí pudiéramos tener algunas dudas sobre lo que nos está planteando un paciente y más bien a partir de las preguntas que nosotros podamos hacer, tratamos de validar lo más auténtico, lo que consideramos más auténtico en función de la historia subjetiva de cada paciente. Entonces, bueno, también decir que en la medida en que un analista se pueda mirar, ¿sí? En que un analista pueda reconocer su práctica clínica subjetiva, singular, es que también puede devolver esa mirada, ¿no? Es una perspectiva que considero a nivel personal, que tiene que ver también con el trabajo interno, de podernos reconocer y de poder preguntarnos algunos aspectos esenciales sobre nuestra práctica clínica. ¿Qué nos hace singular, por ejemplo, como clínicos? ¿Cómo escuchamos? ¿A qué le prestamos atención? ¿Qué miramos? ¿Qué sentimos? Etcétera. Bueno, también decir que estamos de alguna manera sostenidos, ¿sí? Por aquellas relaciones en donde posiblemente nosotros fuimos un sostén
afectivo, emocional de otros, ¿no? Como atendiendo a nuestra biografía, posiblemente podamos ubicar estos aspectos esenciales, desde donde nos hemos colocado, situado en términos de la mirada y en términos de la escucha, con algún otro significativo de acuerdo a nuestra historia subjetiva, ¿no? Desde ahí podemos pensar, muy a mención también de la propuesta freudiana, ¿no? Que psicoanalizar, gobernar, educar, se consideran tareas imposibles, ¿no? Y aquí yo lo menciono a propósito de esto. Sin embargo, se conserva como un anhelo, el poder sostener afectivamente, el poder mirar, el poder tener este proceso de validación. Y bueno, eso implica también reconocerse desde las propias limitaciones, ¿no? Desde las propias necesidades, mirándose con estos límites y con estas fronteras. Esto tiene mucho que ver con lo que comentaba hace un rato, ¿no? ¿Qué me hace singular en mi práctica? ¿Desde qué lugar escucho? ¿Sí? ¿Qué escucho? ¿A qué le presto atención? Etcétera, también para reconocernos desde nuestra subjetividad, finalmente desde lo relacional lo pensamos así, ¿sí? Desde nuestra subjetividad nos conectamos, desde nuestro inconsciente, ¿sí? Entonces, bueno, creo que son preguntas esenciales que nos permiten comprender también la práctica clínica y el trabajo emocional. Desde la influencia mutua, ¿no? Este análisis mutuo que sería la propuesta de Ferenczi en relación al psicoanálisis. Bueno, también muy a mención de este aspecto relacionado con la autenticidad, podemos decir que los pacientes en ese sentido agradecen el que seamos honestos, auténticos, singulares, ¿sí? No, digamos, enmarcados en un marco de referencia, que a veces puede ser cosificante también o puede ser limitante. La mirada, en ese sentido, también es la comunicación más transparente, ¿sí? Pensando que también el lenguaje puede tener equívocos y que bueno, la propuesta de Lacan de alguna manera nos hace pensar en muchos de estos aspectos, ¿sí? De un inconsciente estructurado como un lenguaje, etcétera. Bueno, la mirada en ese sentido pudiera ser una forma más transparente, más genuina de presentarte y de conectarte emocionalmente con el otro. Con la mirada se dicen cosas y bueno, desde ahí es que se facilite la comunicación preverbal. También siempre y cuando la persona esté dispuesta, o sea, el analista esté dispuesto a poderla escuchar, a poder trabajar sobre estos aspectos más primarios, más tempranos de comunicación, en el desarrollo también de la subjetividad del paciente. Sin duda, el trabajo clínico tiene que ver mucho con este aspecto, que en Winnicott está presente como dejarse ir, sin pensar demasiado, sin atender demasiado, ¿no? La propuesta de Bion también tiene mucho que ver con esto, con una atención libremente flotante, incorporando la atmósfera del relato del paciente, ¿sí? Ampliando nuestro campo sensorial, porque de alguna manera es ahí donde sintetizamos la parte de la mirada y la parte de la escucha, como una escucha visual, o así la entendería yo, imaginando al paciente en las situaciones que está viviendo, los lugares en donde está presente, ¿sí? Los sitios en donde también nos hace alguna invitación para acompañarlo. Esto en un sentido simbólico desde estas ensoñaciones, reveries y demás, no planteado desde un sentido literal, en donde observamos este desdoblamiento, ¿no? Que de alguna manera nos incluye, nos transforma por esa terceridad de la que hablábamos al principio. Al terminar la sesión, de alguna manera consideramos que ambos miembros, ¿no? de la dupla analítica recuperamos este marco perceptivo que nos hace diferentes, nos hace singulares, como un aspecto que puede estar presente pues, durante la sesión analítica. Muy bien, también pensar que esto implica transformaciones importantes desde este tiempo de pandemia que estamos viviendo, tiempos de COVID-19, ¿no? A través de las aplicaciones, en donde posiblemente también nuestra mirada tiene un estatuto distinto, ¿sí? Como un aspecto en donde como no podemos estar directamente con el paciente, sino a través de una aplicación, enfatizamos, agudizamos mucho esta parte de la mirada, miramos también el contexto en el cual están el paciente, ¿sí? El contexto de su casa, de su habitación, etcétera, etcétera. Bueno, también estamos en vías de observar estas cuestiones de su postura, sus gestos, ¿no? Como algo esencial y que también el psicoanalista relacional toma muy en cuenta, y el lugar que se ocupa en este espacio, ¿no? También escapando de alguna manera de estos elementos que pudieran ser más regresivos relacionados con la locura y la muerte. Entonces, los sentidos se agudizan en una atmósfera más compleja que de alguna manera integra el contexto, como he comentado, y que también nos habla de algunos elementos no integrados en la psique, ¿no? Como que desde ahí nosotros, al momento de hablar sobre el contexto,
podemos también conocer de manera mucho más profunda, de manera mucho más amplia al paciente y sus relaciones, ¿no? Esta matriz relacional de la que hablábamos, de alguna manera también correspondiendo con una presencia. Pues bueno, esos son algunos de los elementos que me interesó a mí abordar en este caso, tratando de presentar precisamente este aspecto de la importancia de la mirada en el psicoanálisis relacional. Pues bueno, también en vías de poder dialogar en un momento posterior con mis compañeros sobre el tema. Muchas gracias. Tu audio, claro. Excelente presentación, Robert. Muchísimas gracias por tu participación. Y pasamos ahora a la presentación del texto de José Ángel Aguilar Gil. José Ángel es médico cirujano y posteriormente realizó una maestría en sexualidad humana. Terminó la maestría en psicoterapia psicoanalítica en la Universidad Intercontinental y en esta misma institución cursó el doctorado en psicoanálisis. Es egresado de la formación de psicoanálisis grupal de la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo, AMPAG, donde formó parte de la mesa directiva en la coordinación de difusión y actividades científicas. Finalizó sus estudios también del máster de psicoanálisis relacional en el Ágora Relacional de Madrid, España, y participa en una supervisión mensual con la doctora Rosa Velasco, que es la presidenta de la IARP de España, y en un seminario de estudios de la IARP en Perú. Se dedica a la práctica privada con adolescentes, parejas y grupos, y desde el año 2014 pertenece a la IARP Internacional y es fundador del capítulo México de la IARP, México Contemporáneo. Además, es el presidente de la Asociación Mexicana de Psicoanálisis y Psicoterapia Relacional. Se ha dedicado los últimos años a estudio y difusión del psicoanálisis relacional en cursos, talleres y conferencias, y ha escrito artículos sobre el tema. Además, es profesor de la clase de psicoanálisis relacional en la maestría y en el doctorado de la Universidad Intercontinental y da además la materia de psicoanálisis contemporáneo en AMPAC, donde aborda temas sobre el psicoanálisis relacional. Combina su práctica privada del consultorio con la coordinación de la red, Democracia y Sexualidad, que es una organización de la sociedad civil que se dedica a los temas de sexualidad, educación sexual, diversidad, género y masculinidades. Pues como ven, tiene todas las credenciales, así que va a ser un placer escucharte, Pepe. Adelante. Oh, pues muchas gracias, pues es un placer estar en esta mesa. Además, pues agradezco a la mesa directiva, al comité organizador del cual estás tú, Claudia, toda esta maravilla de poder entrar a un mundo de los inconscientes posmodernos. Y precisamente a mí me parece que nos da la gran oportunidad de presentar en esta mesa la parte posmoderna del psicoanálisis y no quedarnos exclusivamente en la parte clásica. Esta parte me parece que hace a la institución AMPAG, a la cual me siento muy orgulloso de pertenecer, una apertura que difícilmente tienen otras asociaciones que se trabajan con el psicoanálisis. Entonces, es muy importante esta oportunidad. Y la otra es que cuando planteamos la mesa, el psicoanálisis relacional habla mucho desde el terapeuta. O sea, dejamos de quitar el dedo en congresos y en pláticas del paciente como un objeto y lo planteamos como un sujeto que, como decía Robert, es el reconocimiento mutuo en un espacio íntimo que es el consultorio. Y esta mesa vamos a hablar no solo de los pacientes, obviamente, vamos a hablar de nosotros los terapeutas. Voy a poner también, traje unos PowerPoint que me permitan bueno, entonces, y fíjense, nosotros somos parte de la IARP Internacional y nos planteamos como México contemporáneo porque realmente estamos en lo contemporáneo. Entonces necesitamos ya no un México tradicional, sino un México contemporáneo, un México con cambios y un México que nos permita realmente influir sobre estas nuevas generaciones y por eso nos llamamos México contemporáneo. Les quiero decir que este trabajo es de grupo.
Fue hecho por todo el grupo de nuestra organización. Yo lo voy a presentar, pero quiero que se queden representados todos mis compañeros y compañeras, dentro de los cuales está Robert también y Carla aquí, pero hay otras compañeras que probablemente nos estén viendo y quiero que se sientan representadas. Y fue una idea que hicimos como un primer trabajo para poder fortalecer nuestra organización y darle seriedad, y que sal a hablar sobre analizar el apego de los psicoanalistas relacionales y sus pacientes en el espacio terapéutico. Nos permite también el trabajo ilustrar con viñetas clínicas breves los apegos inmersos en el espacio intersubjetivo, que por cierto solo voy a presentar el caso personal, pero hay otros 3 casos de mis compañeros. Y establecer la importancia del apego en el psicoanálisis relacional. Estas preguntas fueron enviadas, las estuvimos respondiendo todo el grupo de México Contemporáneo, y es: ¿por qué es importante la teoría del apego para el psicoanálisis relacional? ¿Qué apegos identificamos en nuestros pacientes? ¿Qué apegos identificamos en nuestra práctica clínica y en nuestra persona? ¿Cómo entran en juego estos apegos en la habitación de lo íntimo, como lo dice Rosa Velasco, al hacer referencia del espacio analítico? O sea, la idea es plantear el apego en el punto de vista, el apego del paciente y el apego del terapeuta. Perdón que interrumpa. ¿Podríamos poner la presentación en vista completa? Es que no se está viendo completa la presentación. Perdón. Ya, ¿sí? ¿Está bien? Ya, muchas gracias y disculpe la interrupción. No te preocupes, gracias. Entonces, ¿y por qué el apego? ¿Y por qué desde el psicoanálisis relacional? El planteamiento del psicoanálisis relacional no es nuevo, ¿no? Y lo ha dicho ya Claudia y Roberto. El psicoanálisis relacional viene dándose esta parte intersubjetiva desde los tiempos de Freud con Ferenczi, ¿no? Su alumno preferido, su hijo pródigo en un sentido, y que venimos retomando muchas situaciones que son contemporáneas y que están tomando un auge importante en los nuevos psicoanalistas, como Winnicott, Bion, Ogden, Bolas, Masud y más gente que vive actualmente y que está trabajando, como Mauricio Cortina, que lo van a ver próximamente después de esta hora. Y entonces, que trabaja el apego precisamente. Y entonces es plantear que el psicoanálisis relacional como tal, que lo organiza Stephen Mitchell, hace un puente. Él es llamado el creador de puentes. Y el creador de puentes es el planteamiento de tomar las teorías del self con las teorías de las relaciones de objeto y las teorías interpersonales. Y eso es muy importante porque nos da una visión más amplia a los psicoanalistas. Nos permite de alguna manera pensar que las teorías son herramientas para atender a nuestros pacientes y que no tenemos que meter a nuestros pacientes dentro de un esquema teórico para poder comprenderlos, sino comprender a los pacientes en el consultorio y a partir de ahí tomar algunas de las teorías que nos implican toda esta gran oportunidad y en esa teoría acomodarlo para entenderlo mejor. Entonces es escuchar al paciente y sacar de nuestro libro el libro para ayudar, no al revés, no querer que el paciente entre al esquema del libro. Y por eso entonces en este momento tomamos esta teoría del apego, que la teoría del apego hecha por Bowlby, el apego se constituye de múltiples sensaciones agradables, desagradables, violentas, suaves, cargadas de elementos no dichos que se pueden o no traducir en palabras. Estas primeras experiencias, que ya lo hablaba Roberto, sensomotrices, que son tan importantes para el psicoanálisis relacional, toda esta parte que habla Ogden de la posición autista contigua, ¿no? Que nos lleva a un aspecto tan primitivo, que es la conexión inconsciente que se hace con la madre o cuidadores, y en ese sentido se va creando la psique. Entonces sí se cambia esta parte, porque entonces nos lleva a otro tipo de propuesta, y no una psique que existe y que de alguna manera se va desarrollando por sí misma y después con los objetos, entre comillas, sino aquí se trata de ver sujeto con sujeto y un sujeto que puede ser la madre, e importante decirlo, el padre, o otros cuidadores son los que hacen ese vínculo y van transformando, como dice Bolas, en el objeto transformacional, la psique,
a partir de ir cambiando también, como nos lo dice Bion, el reverí que hablaba Robert, de los productos alfa y beta, ¿no? Para ir creando la mente de los bebés. Bowlby nos habla, y él fue los primeros que además fue cuestionado si era psicoanalítico o no, por toda esta situación de que él estaba cambiando esta posibilidad. Y también ya pues un autor postmoderno habla de los modelos operativos, ¿no? Internos, que señala que podemos tener apegos con figuras cercanas de forma diferente. Entonces aquí me parece una propuesta interesantísima de Bowlby. No solo lo pone en la madre, sino lo pone en el padre, lo pone en la abuela, y eso va muy de acuerdo a nuestra cultura, porque en nuestra cultura realmente las conexiones no siempre son de la madre, ¿no? En este momento la familia mexicana solamente puede tener una madre constante, y esto como se hablaba en los 50 o en los 30, y en este momento tenemos madres solteras, abuelas que cuidan. En México siempre las abuelas han cuidado muchísimo y son las que nos han dado el apego, o no solo la mamá, y ahora padres solteros, parejas homosexuales. Entonces todo eso nos lleva a que Bowlby abre la oportunidad de saber, hay una red de apegos, y eso nos da también esperanza. No está solo planteado en el apego de una sola persona, hay una red de apegos que permiten posteriormente también a los terapeutas ubicarnos en esa red de apego para poderlo hacer. Tener un apego seguro marcará de alguna manera varias áreas del ser humano, desde la capacidad para mentalizar, para sostenerse en la vida, para relacionarse. El apego es la primera puerta del mundo relacional, es donde se construye el vínculo, es esa base segura que después los terapeutas somos base segura, ¿no? A veces decimos, los pacientes no vinieron, los pacientes no sé qué, pero saben que ahí estamos, saben que los estamos esperando a esta hora que convinimos, y si ellos hablan pueden estar. Y entonces esa base segura que representan los cuidadores, de que puede estar, ¿no? Es esta parte de un bebé que puede irse y esconderse y después ver que mamá está allí, que le produce un apego y saber, ¿no? O ver que mamá no está. Todas las investigaciones que se hacen sobre apego y sobre esto van en ese sentido. El niño que cuando sale la mamá y regresa está feliz, que tiene un apego seguro. El niño o niña que cuando va la mamá y se tarda y regresa es indiferente, así como muchos pacientes nuestros, ¿no? Que si nos vamos de vacaciones no están enojados o faltan para la próxima, ¿no? Y aquellos niños que no dejan de llorar todo el tiempo, con un apego inseguro, con un apego muy complicado, que son también esos pacientes que no dejan de sufrir, ¿no? Estemos o no estemos, porque traen ya un planteamiento de un patrón, una huella anémica en toda la mente implícita de un desapego. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, por eso, ¿no? Porque en esta figura de la psicoanálisis relacional, entonces, esta teoría del apego nos ayuda muy, muy fuerte a ver a los pacientes y a vernos a nosotros mismos. En la historia relacional de nuestros pacientes hemos identificado que prevalecen patrones de apego inseguro, ambivalente, ansioso, desorganizado. Provienen de padres o cuidadores primarios que se caractericen con una disposición afectiva, con ausencias prolongadas o un sobreinvolucramiento que causan inseguridad, falta de sostén. Estos ejemplos que les ponía. Hay muchos videos, lo bueno que esto se hizo muy experiencial, ¿no? Lo plantea Bowlby y todos sus alumnos y los previos con videos, ¿no? Donde se ve esto que les platicaba de los bebés y cómo reaccionan a la parte de la madre. El otro video que muchos conocemos, donde la madre está feliz y está el bebé viendo a la madre, como decía Robert, la mirada, y entonces empieza a reírse. La madre se pone seria, seria, y de momento el bebé llora, ¿no? La madre vuelve a ponerse contenta y el bebé vuelve a reír. De eso estamos hablando del apego, ¿no? Y de eso estamos conectando directamente con esta mentalización que se hace y con esta psique que se va haciendo a partir de esta construcción. Y bueno, es muy importante y, pues, ver la historia y la interpretación, pues, de todos estos miedos, angustias, ambivalencias, inseguridades, etcétera, que lo podemos plantear desde esta teoría del apego o desde otras, como les decía. Bion lo ve de una manera, Winnicott lo ve también, la madre suficientemente buena, también ya incluye al padre en un sentido. Entonces son propuestas teóricas que desde el psicoanálisis relacional nos ayudan a comprender
a estas nuevas propuestas, estas nuevas generaciones. ¿Qué pasa con el apego del terapeuta? Que ahí es para mí la parte. También nosotros tenemos interacciones con nuestras figuras de apego. Nos dejaron los pacientes experiencias transitorias. Nosotros vivimos apegos y desapegos todo el tiempo. Tenemos pacientes, se van, llegan otros, pero nos tenemos que apegar y de una manera adecuada. Y luego desapegar de una manera adecuada para que se creen los pacientes este apego adecuado a también dejarlos ir y dejarnos ir y después irnos y regresar. Entonces, pero también nosotros, los terapeutas, me parece que también somos seres humanos y también tuvimos problemas o no en el apego. Miedo al rechazo de los pacientes a veces, temores de abandono, ¿no? Estamos angustiados. Y si se va, y si no se va, y si no me habla, y si sí habla, no sé qué, necesidades de abandonar, porque también tenemos necesidades nosotros de abandonar, ¿no? Pacientes con los que decimos, ojalá se vaya ya, ¿no? Temores de no ser suficiente, necesidad de apego a las personas, inseguridades, miedos, intranquilidad, angustia frente a aquellos elementos que toman más tiempo de pensar y reflexionar y que en ocasiones se presentan hasta en los sueños. Muchas veces soñamos a nuestros pacientes y nos tenemos que preguntar cuál es el origen de esos sueños. Para terminar, les decía, el trabajo es más amplio y hay varios casos presentados por los compañeros, pero pues voy a presentar obviamente este caso de apego, ¿no? Es una señora de 70 años que consulta porque tiene un esposo, por cierto, psiquiatra, que le ha hecho la vida de cuadros, que ha tenido amantes y que ella ha soportado todo porque es una madre típicamente mexicana, una mujer muy inteligente que escribe y todo, pero que se ha dedicado a sus hijos y se dedicaba a él. Inclusive separada de él, ella se queda en la casa con los hijos que van saliendo de la casa. Inclusive separada, no lograba separarse. No lograba en esto del divorcio. Tenía un miedo increíble a poderse separar. Por eso es que llega a mí. Para tratar de ver cómo, porque no logra, ¿no? Con todo, seguir admirando a esta persona, seguir queriéndola. Y estaba súper enganchada, pues, con este señor que ya ni vivía y vivía con otra persona, pero él seguía rigiendo su vida, ¿no? De una manera muy, muy directa, y además ella con muchos temores y con muchas angustias de lo que él piensa, de lo que él planteaba. O sea, realmente un apego ambivalente, y que logramos ver que el patrón relacional era ese apego con la madre. Un apego con la madre que realmente cuando el marido, cuando se casa, el marido le prohíbe ver a la madre y entonces ella cambia de ese apego inadecuado con la madre, que era fría, calculadora y que le dejaba cuidar a los hermanos y le hace un cambio y entonces ahora es el marido en ese apego. Todo esto estuvimos trabajando, ¿no? En cómo desapegarse, logró hacerlo. Cuando está en la terapia, logra empezar el divorcio, buscar abogados, logra de alguna manera dedicarse a jardín y a plantar sus plantas y a regalarlas, logra ir con una amiga al cine, logra desapegarse también de sus hijas que estaban exclusivamente pegados a ellas, aunque ya no vivieran allí. Sin embargo, todo este proceso de 4 años, con todos estos logros, su hija se embaraza. Entonces todavía nos da tiempo de plantear que no se vuelva a pegar al nieto de igual manera y finalmente, pues sí, lo tiene que cuidar porque la madre no puede cuidarlo, pero logramos trabajar para que no fuera un apego inadecuado y que los nietos no repitieran esta historia que tenían los hijos, ¿no? Entonces, considero que hicimos un trabajo adecuado al cambiar el apego del exmarido, después conmigo, después con su nieto. Me queda la impresión que yo también tuve una relación de apego que me dejó triste. Porque ella me dice, oye, pues, bueno, me decía, oiga, pues nos hablábamos de usted, oiga, fíjese que voy a dejar de estar un tiempo, pero voy a regresar. Y entonces realmente me entristeció y me di cuenta que yo también estaba pegado, ¿no? Ella resuelve tal vez esta parte de un hijo que era como el hijo pródigo, muy pegado al marido, y que no iba a verla. Cuando termina cuando se interrumpe la terapia, el hijo empieza a ir a verla con distancia, y de alguna manera yo sé que me convertí en ese hijo que ella deseaba tener cerca cada semana, y platicar sus logros, de cómo escribía y de qué plantaba y todo.
Y de hecho, por ejemplo, yo sentí ese apego de esa madre, ¿no? La madre es un poco más vieja que ella, obviamente, pero finalmente yo también me sentía cómodo con ella. Y tenía cosas interesantes como me decía, doctor, se le va a secar su planta, échele agua. ¿Sí? Un día en un invierno me dijo, ¿no tiene frío, doctor? Dije, no, fíjese que no. Y hasta el otro año me llevó un suéter. Entonces, toda esta parte cálida a mí me hizo saber que yo también me había pegado a ella, ¿no? Y que son mis propios apegos con mis propios, si no vacíos, extrañamientos, porque yo no veo a mi madre más que una vez o dos al año. Entonces, eso es la parte. Y bueno, para terminar les diría, pasó tiempo, yo pues, la recordaba y decía, ¿qué sería de la señora Lupita? Etcétera. Y entonces, una vez suena el teléfono de mi consultorio, yo generalmente no lo contestaba, porque pues estoy adentro, y ese día tenía yo un espacio libre, lo contesto, y entonces se oye una voz que dice, oiga, allí es donde componen lavadoras, algo así. Le dije, no, y entonces oigo la voz y me dice, no, mire, perdón, señor, discúlpeme. Y me quedo callado, ella también, y digo, Lupita, doctor, sí, de veras, doctor, lo he recordado mucho, no sabe, estoy divorciada, me compré una casita, cuido a mis nietos, pero finalmente tengo claridad y mis hijas también se responsabilizan. Lo recuerdo mucho, quisiera regresar. Le digo, claro, cuando usted quiera. Y le dije, ¿sabe qué, Lupita? Yo también la recuerdo mucho. Entonces creo que esta parte nos habla de los apegos que tenemos con los pacientes y nos habla de la importancia de que los terapeutas somos seres humanos, acompañamos y los pacientes también nos acompañan. Y eso es lo maravilloso de nuestra profesión, pero lo maravilloso de un psicoanálisis relacional que le ha puesto nombre a estas cosas que a veces los que nos entrenamos pensábamos que estábamos equivocados y que eran errores y que en la supervisión nos iban a regañar. Y nos damos cuenta que ahora todo eso es lo nuestro y lo del paciente hay que tomarlo a favor del paciente. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, los invitamos a ser parte de este grupo de psicoanálisis relacional. Está el Facebook Amigos Relacionales, el mail informes @mppr.rg.mx, tenemos diplomados, grupos de supervisión, eventos internacionales, intercambios con organizaciones a nivel mundial. Entonces, pues, ojalá se animen. Muchas gracias, Claudia, y muchas gracias a la mesa. Perdón, muchas gracias, Pepe. Muy interesante, sin duda, todo lo que planteas, que ya tendremos tiempo de comentarlo. Pero le vamos a dar ahora la palabra a Carla Escenaro. Ella es psicoanalista formada por AMPIEP, doctorante en psicoanálisis por la Universidad Intercontinental, maestra en psicoterapia psicoanalítica por la misma Universidad Intercontinental, miembro de la Asociación Internacional para la Psicología y la Psicoterapia Relacional, la IARP, parte de la mesa directiva del capítulo México Contemporáneo de la IARP, así como de la AMPPR, Asociación Mexicana de Psicoterapia y Psicoanálisis Relacional. Candidato miembro de la International Psychoanalytical Association, docente a nivel posgrado, expositora en diversos cursos y congresos con temas de psicoanálisis, desarrollo y salud emocional a nivel nacional e internacional. Trabaja en consulta privada y es analista y supervisora didacta. Carla, bienvenida. Adelante. Hola, gracias. Muchísimas gracias, Claudia. También gracias a Ampaj, creo que ya lo han mencionado tanto Roberto como Pepe, ¿no? Como el gran orgullo de estar aquí juntos. Para mí es emocionante estar ahorita aquí porque estoy compartiendo con dos de mis colegas, amigos, ¿no? Y contigo, Claudia, nada más que ellos dos son los que han presentado y que somos parte de este movimiento de psicoanálisis relacional que creo que está empujando y está empujando rico, ¿no? Y sobre todo nos está dando una identidad a todos nosotros que estábamos buscando una manera de comprometernos con la clínica, pero que no nos satisfacía aquello que habíamos vivido o estudiado, ¿no? Entonces, bueno, creo que el tema que les quiero presentar, ahorita pongo la presentación, surge
justo de lo que tanto Roberto como Pepe dicen, ¿no? De esta mirada del analista, de esta sensación del analista dentro del consultorio. Y bueno, fue muy interesante escuchar a tu paciente, Pepe, bueno, porque es algo de lo que voy a hablar, ¿no? Desde otro punto de vista, como diría Morán, pues la complejidad, ¿no? Entonces esto es como otro ángulo, pero me hizo recordar a todas estas pacientes que yo también he escuchado y que se quieren separar pero no pueden y que son exitosas pero se sienten, ¿no? Pegadas a algo y no pueden ser ellas deseosas, independientes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, les comparto la presentación. Ahí está, ¿verdad? Ok. Sí. Entonces son los diálogos femeninos, así le puse a mi presentación, en la intimidad de la consulta. Creo que los tres hemos tocado esta palabra de la intimidad de la consulta, ¿no? Porque sí, efectivamente es un espacio íntimo en donde nos reconocemos y en donde reconocemos al otro. Entonces, ¿por qué diálogos femeninos? Desde hace 5 años me surge esta idea y una pregunta a partir de un caso que más o menos voy a tocar al ratito. Me surge la inquietud de ver a mis pacientes mujeres entre 28, 38 años, más o menos es el rango de pacientes que veo o que tomo para este trabajo, y que son mujeres independientes, bueno, no, son inteligentes, independientes económicamente, trabajadoras, son mujeres guapas, son mujeres exitosas dentro de lo que hacen, ¿no? De sus trabajos, han estudiado, se han comprometido en aspectos, sobre todo laborales de su vida, cuidan de su alimentación, cuidan de su cuerpo, pero en los diálogos que tienen en el consultorio, bueno, están atrapadas, ¿no? Esa es la sensación, están inconformes, están tristes, están dependientes. Entonces, yo me empiezo a preguntar, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con estas mujeres? ¿Qué pasa conmigo como mujer analista también frente a ellas? ¿Y cómo vamos armando estos diálogos dentro de la consulta para que den digamos que un acogimiento a todas estas necesidades y emociones de ellas? Pero bueno, como analista relacional no me puedo quedar fuera de esta jugada, ¿no? Entonces también cuestionarme en qué punto estoy yo, digamos, como anclada también a esto. Y entonces empiezo a preguntarme, ¿no? Cómo los diálogos que se heredan de madres a hijas son poco penetrables. Y no solo, bueno, de generaciones, de abuelas a madres, de madres a hijas en nuestra cultura son poco penetrables. Tienen un peso grande, tienen un poder inimaginable en el desarrollo de todas nosotras, de las niñas, como mujeres independientes y de nuestras elecciones. A veces los cuestionamos, a veces con el trabajo analítico las pacientes los cuestionan estos diálogos, pero siempre hay un precio, ¿no? A veces son pocos los precios a pagar, pero en otras ocasiones son altos. Una de mis pacientes se va a mudar, es una mujer de 35 años que actualmente es su primer salida de casa, ¿no? Se va a mudar con una roomie. Y la madre, bueno, le ha dicho varias cosas, pero entre las cosas que ha tenido que pagar es que ya no la inviten a desayunar con la madre y la hermana. Entonces ella se levanta y de repente dice, oigan, ¿dónde están? No, pues estamos desayunando. ¿Y por qué no me dijeron? Bueno, es que quién sabe si tú ya quieras venir con nosotras, ¿no? Entonces son precios que se tienen que pagar dependiendo en cada situación, y cada mujer los vive de diferente manera en sus casas. Entonces, estos diálogos, como les digo, son poco penetrables y a veces no nos damos cuenta de lo que nos están exigiendo, de permanecer, de comportarnos como género, como mujeres. Y resulta que estos diálogos pues también son sociales. No solo son de las mamás a las hijas y de las abuelas a las madres, es que ellas, y parte del psicoanálisis relacional lo que busca y ve y toma muy en cuenta es el contexto. Y no podemos quitarnos nosotras de tener un contexto de mujer mexicana en donde a la mujer se le ha puesto cierto papel a cumplir, ¿no? Ya lo decía Pepe con el apego, las madres, ¿no? Su paciente.
Entonces, bueno, somos un país, ¿no?, donde la madre y su palabra están demasiado presentes. No por nada el 10 de mayo todo se cierra, todos hay que festejar y el que no festeja también la paga. Entonces, son días emblemáticos en nuestra sociedad. Pero ¿cómo se da origen a esta madre tan poderosa, ¿no?, pero también tan golpeada como mujer? Ojo, aquí empieza a haber una división, ¿no? Madre, mujer. Eso es lo interesante de todo esto. Si se es madre, entonces también se es mujer. Evidentemente sí, pero en las funciones y en la forma en que nos dirigimos y en la forma en que actuamos, pareciera que nos olvidamos de situaciones de deseo muy importantes en la mujer. Desde hace muchísimos años, ¿no?, las madres son comparadas con el ideal religioso, la madre de Cristo. Es desde entonces que esta madre sufriente se levanta como esta figura mítica, llena de características sobresalientes, ¿no? Un amor que no se agota, un amor, una mujer que lucha, que da, que no se cansa, que incluso a veces, ¿no?, que es pura. ¿Cuántas veces hemos hablado de que la madre no se le puede ver de una manera sexual, solo a otras mujeres se les ve de esta manera sexual? Entonces son cosas, características sobresalientes, pero muy idealizadas. Si nos damos cuenta en las figuras que puse, en los dibujos que puse, las caras de estas mujeres madres son madres sufrientes, no son madres alegres. Y esa es la imagen que se ha dado, que se ha otorgado para ser madre, ¿no? Este sacrificio de la maternidad. Yo me preguntaría por qué, claro, lleva sacrificios, pero ¿por qué este? ¿Por qué el de sufriente? ¿Por qué el de doliente? ¿No? La figura de abajo, la que tiene el escudo borroso ¿no?, de nuestra bandera, me la encontré buscando madres e hijos, etcétera, y es una felicitación por el 10 de mayo que da el gobierno. Y si se dan cuenta, es una virgen. Entonces, esto no está muy alejado de que digamos, esto fue hace mucho tiempo atrás, no. Es que cuando nos felicitan o cuando felicitan a las madres, estas son el tipo de representaciones que aparecen. Esta madre virgen doliente que se alza como un ideal. Entonces, yo me seguía cuestionando las situaciones con mis pacientes y aparecieron diálogos con ellas, ¿no? Y en estos diálogos también me puse a pensar, que cuando la mujer hace del poder materno el único, que reduce su poder femenino solamente al materno, está colocada en una inmediación que es peligrosa, y es peligrosa para ella misma como mujer, porque desaparece esta parte de mujer, para los hijos y las hijas, y para la familia en general, ¿no? Entonces, cuando todo se reduce a la situación materna, estamos en un peligro, porque si se es madre, si se tiene un hijo, y si este hijo no da sentido porque empieza a ser independiente, empieza a ser persona, digámoslo así, entonces, ¿qué queda? Ser mujer. Y qué duro, porque ese ser mujer es el que está perdido muchas veces. ¿Qué sucede en este ser mujer? Que no se encuentra el deseo, que en mis pacientes cuando les digo, ¿y tú qué deseas? A veces no me salen, no salen las respuestas, no saben qué responder, qué están deseando genuinamente. Entonces, creo, y mucho de lo que he pensado en la consulta, es que para trabajar con estas madres e hijas, hay que volver a la madre mujer en consulta, ¿no? Porque trabajamos a la madre como figura materna de apego, que es muy importante. Esto es complejo, no es nada más una sola línea, pero me parece que si empezamos a contextualizar a esta madre como mujer en su tiempo, en sus deseos, qué hizo y qué no hizo, la hija va a tener a alguien más alcanzable, a alguien a quien sí poder tomar en algún momento y cuestionar en otros momentos, porque deja de ser ese ideal. Entonces, cuando estas madres, o cuando nos convertimos en madres, estamos vacías por la propia vida, es decir, que no tenemos aquello o que perdimos el deseo y solamente se fue hacia la maternidad, no habrá algo que heredar a las hijas, sino el vacío, ¿no?, que va a constituir, y en esta herencia se encuentra la idea también transmitida de lo que se va a evitar es ese vacío. O sea, heredo el vacío, pero hay que evitar ese vacío. Es aquello que la madre no pudo lograr,
Entonces, al heredar, hereda una parte también narcisista, por supuesto. Entonces, estas hijas, por eso les decía, mujeres profesionistas, mujeres inteligentes, mujeres que han avanzado, mujeres que incluso tienen dinero propio, etcétera, de pronto están vacías, de pronto la sexualidad no es expresada de una manera gozosa, la feminidad les cuesta, a veces los diálogos en consulta es, me da pena ponerme esto, no me atrevo a hacer esto, ¿no? Aunque mi ideal es de libertad. Se cuestionan en la maternidad y en el amor, en la estética. Entonces, todo esto se busca una mujer a una situación de perfección en la mujer que puede lograr todo, pero es una situación muy voraz, una situación que no logra la satisfacción, que no se sienten a gusto con todo eso que han decidido que las constituye como mujeres. Y vamos otra vez al contexto. Entonces, la historia de cada sujeto se va a sintetizar y esta es una experiencia subjetiva. La subjetividad también parte de los contextos, de las historias, de nuestra cultura, además de lo que es puesto de lo propio, de la relación con el otro. Entonces, no podemos ignorar los contextos, la historia, la cultura, incluso en nuestro quehacer analítico. Anteriormente, cuando trabajábamos con pacientes, se olvidaba todo el contexto y solamente se veía la mente inconsciente y aquello que estaba sucediendo ahí. Hoy el psicoanálisis relacional nos dice hay que tomar en cuenta el contexto, porque el contexto también marca una diferencia. Ajá. No todo es totalmente interno, también hay cultura, también hay sociedad en los diálogos que se hacen en el consultorio. Y entonces encuentro estos diálogos con mis pacientes. A veces siento que mi mamá me dice las cosas como si yo le perteneciera a ella. Entonces, ¿le pertenezco siempre a alguien? Y una paciente me decía, a veces siento que mi mamá me trae como un chihuahua aquí en la bolsa, ¿no? Quiere que yo ande con ella para todos lados como un perrito nada más de compañía. Cuando le dije a mi madre que me iba a rentar, esta es la paciente que les conté hace ratito, me dijo que no iba a poder, que cómo voy a dejar todo por hacer eso, a ver si me va bien, que no voy a encontrar pareja así. Entonces no puedo sola. No quiero casarme, no quiero hijos, pero siento que estoy haciendo algo mal, no estoy tranquila. Tus deseos no te dejan tranquila, algo estás haciendo mal. No sé si de verdad mi madre quería ser madre. Siempre deseamos ser madres. Entonces, muchas de estas pacientes que les digo han descrito a sus madres como mujeres que sufren, siempre a la espera de alguien que las rescate, dedicada su vida a los hijos. Creo que por eso me encantó que Pepe diera este ejemplo, porque también ahí está esta mujer, ¿no? Esperando ser compensadas por esto, aparentemente con poca satisfacción por la labor materna, misma que significa una renuncia para la que no estaban completamente preparadas, y muy pocas veces, hasta ahora apenas, se preguntan si quieren ser madres. Y todavía la respuesta no es tan libre. Entonces aquí quisiera, para no perderme, ¿no?, en lo que les quiero decir, leer un pedacito de esta paciente que les digo que fue la que me llevó a pensar todo este trabajo. Y es que en muchas ocasiones he pensado esto desde mi posición como analista, todo esto que les he dicho, ya que no pretendo negar la parte de los diálogos femeninos que tienen eco en mí, mismos que muchas veces hacen eco con los de mis pacientes. Pensando en esto, recuerdo una paciente en donde la historia no era muy diferente a lo que he venido comentando, todo esto que les he dicho. En muchos momentos de sus relatos yo me sentía profundamente enojada con su madre. En un principio me costaba saber por qué, pero entre todos estos relatos de hombres violentos, de abandonos por parte de ellos, descubro que la madre siempre ha estado presente pidiendo que no la deje, que no sea independiente, que no busque un hombre que realmente la quiera, que la aprecie. Me fue mucho más claro el enojo con su madre cuando en una sesión, en donde ella me dijo que ya estaba tomando la determinación de divorciarse de la actual pareja, me percato de una sensación de angustia en mí. Porque pensé, que no debía separarse, porque no tenía trabajo fijo. Pensé que sola no iba a poder. Fue un diálogo interno, mío, revelador. Algo se conectaba de mí con ella. Fue molesto para mí, por supuesto que sí lo fue. Incluso quise no hacerle caso a ese pensamiento.
Y en mi cabeza estaba, bueno, pero si yo soy feminista, ¿no? Pero si yo voy a favor de las mujeres, claro que pueden, pero si soy terapeuta. Descubrí entonces que estaba conectada con el discurso materno, su madre impidiendo su crecimiento, pero también los discursos maternos personales y sociales que todas llevamos dentro, en donde estos llevan a la mujer a creer que necesita a alguien para tener eso que ella no puede. Ya Benjamin lo decía también, ¿no? Que necesitamos de ese otro y por eso lo admiramos, para tener ese poder y para poder tener ese, digamos, este deseo, lo vemos allá. Que lograrlo es demasiado complicado y a veces es mejor masoquísticamente ceder. Permanecí varios días pensativa al saber que la creencia y el discurso están tan arraigados en mí, confundida pensando que si esto es algo que atraviesa la esencia de mi persona como mujer en mi cultura, eliminarlo sería eliminar la pertenencia y la propia existencia. Entonces me empecé a hacer estas preguntas que salen en este trabajo. ¿Estamos todas o la mayoría de las mujeres mexicanas atravesadas por ser esas madres vírgenes, puras y dolientes, sin existencia propia, sin goce, sin sexualidad viva, sino solo siendo madre de, esposa de? Como mujer mexicana me vi tocada en lo más profundo de mí, cuestionada en lo personal y en lo profesional, ligada a mi paciente por el mismo discurso que tal vez a ambas, a ella, a mí, nos ha detenido de diferentes maneras, nos ha dolido y nos ha colocado de manera masoquista en esta cultura. Es ahí donde mi subjetividad, mi contexto se unen al contexto de mi paciente y de su subjetividad. Y esto es muy delicado en la consulta. Rodríguez Sutil, ¿no? Dice que un analista... Ya va a ser casi tiempo. Sí. Un analista, por mucho trabajo personal que tenga a sus espaldas, debe estar en disposición de encontrarse consigo mismo al aceptar al otro, ya que este otro siempre nos va a enfrentar a huellas en la piel que creíamos inexistentes, ¿no? A pesar del análisis. Y creo que es de suma importancia tener conciencia de nosotros y nosotras como personas en nuestras posiciones de género, reales posiciones, no las que hablamos en un café, las del día a día. Eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias, Carla. La verdad es que también fue una gran presentación. Y bueno, todavía no tenemos preguntas del público, pero a mí sí me gustaría hacer algunos comentarios. Realmente lo que más bueno, de las cosas que más me gusta del psicoanálisis relacional es ver la importancia que se le da al hecho de ir ayudando al paciente, como decía al principio, a ensanchar su subjetividad, pero siempre dentro de esta cuestión de la matriz relacional, de esta cuestión en el que el analista esté implicado de alguna manera, no, o sea, no es que uno ya esté crecido y el otro vaya a crecer, sino que son experiencias que se van viviendo en conjunto, experiencias que se van co-creando, por así decirlo, co-viviendo, por así decirlo, y pues es digamos, una estupenda forma de visualizar el objetivo del psicoanálisis relacional, que es ir permitiendo que el paciente ensanche, haga suyo su propia vida, su propia historia, su propia subjetividad, dentro de la matriz relacional que está dada en la clínica, ¿no? Entonces, pues eso me parece un aporte enorme del psicoanálisis relacional. Bueno, tengo una pregunta que me gustaría que comentaran en lo que nos llegan algunas del público. Algunos teóricos dicen que el psicoanálisis relacional, justamente porque es ecléctico, porque agarra muchas cosas, no tiene una solidez, y de ahí también empiezan a decir algo así como que es muy light el psicoanálisis, o que como acomodaticio, como light, como que no ve las cosas a nivel profundo, ¿no? ¿Qué dirían ustedes de esta posición? ¿Quién quiere empezar? Carla, Pepe, Robert. Bueno, en lo particular, como desde mi pensar, yo diría que lo contrario, ¿no? Retomaría una frase de Winnicott que dice que, bueno, hacer psicoanálisis es aparentemente sencillo, ¿no? Por el hecho de que ya hay un método que, digamos, lo respalda, pero hacer psicoterapia no. Hacer psicoterapia implica precisamente esa complejidad de estar conectado emocionalmente con tu paciente, de trabajar desde tu inconsciente, ¿no?
Entonces, yo rescataría mucho esa parte del psicoanálisis relacional, de la psicoterapia relacional, como un enfoque que finalmente está acentuando la parte clínica, la parte humana, la parte de calidez afectiva, ¿sí? Versus, digamos, el psicoanálisis clásico, que desde ahí vemos esta diferencia entre Freud y Ferenczi, ¿no? Que de alguna manera Freud estuvo más bien encaminado a preservar el método, ¿no? A darle este carácter de cientificidad, mientras que Ferenczi más bien se abocó al trabajo clínico con sus pacientes, ¿no? A la práctica como tal, ¿no? Y desde ahí es que se mencione que sobre todo los pacientes difíciles acudían o eran derivados, referidos por otros colegas a Ferenczi. Entonces, yo creo que por ahí podría ir mi mirada, ¿no? En relación a este aspecto que nos preguntas, Claudia. Muy bien, A ver, Pepe, yo, habla. fíjate que yo pienso que es mucho más profundo y más difícil. Cada vez que lo estudio más, porque estamos en proceso de estudio, es más complejo, porque te habla de una parte tan interna que te tienes que conectar ahora sí con la panza, ¿no? Con el órgano, con el sentir del otro. Entonces hay toda esta parte de cosas interesantes como el enactment, ¿no? Cuando se conecta tu inconsciente con el inconsciente del otro y cómo vale la pena ubicarlo para trabajarlo. Entonces yo sí creo que con este tipo de psicoanálisis ha sido juzgado de una manera muy superficial. Yo creo que si lo estudiáramos más, y como les decía, la base está en mismo Freud, el mismo Freud y en Ferenczi. Entonces creo que es importante estudiarlo más para ir tomando, y tal vez no todo el mundo quiera practicarlo de esa manera. Yo creo que también esa es la oportunidad que tenemos, pero sí es la gran oportunidad que tenemos de recurrir a él para hacer nuestra profesión más humana. Y a mí me gustaría como agregar que en el psicoanálisis relacional no todo se vale, por supuesto, ¿no? Porque alguna vez lo escuché. Entonces, que ustedes son de los que todo se vale, no, para nada. O sea, aquí el encuadre persiste, o sea, hay encuadre. El pensamiento analítico, que es el encuadre más profundo, está, como dice Pepe, como dice Roberto. O sea, los autores sí confluyen, pero esto le da mayor complejidad y el analista, o sea, también al entrar con su propia subjetividad a ese campo analítico, hace la cosa más compleja. Entonces, si no se estudia, si no se trabaja, si no se supervisa, no se puede hacer este tipo de psicoanálisis, ¿no? Muy bien. Pues sí, en muchos sentidos tienen ustedes razón. Hago dos comentarios y viene una pregunta ahora sí del público. Primero, Mariana Nava los felicita a todos felicita a todos los exponentes, dice que fue una excelente mesa. Arlet Yunes dice que fueron muy interesantes las ponencias y excelentes los expositores. Y Esther Solís nos pregunta, los contextos, es decir, lo social, ¿cómo se abordan dentro del psicoanálisis relacional? Pues digo, hay varias maneras, ¿no? O sea, por ejemplo, estamos viviendo un contexto ahorita, ¿no? Importantísimo, en donde, pues vaya, nuestros pacientes también nos preguntan a nosotros si estamos bien o si, cómo está nuestra familia, etcétera, ¿no? Yo creo que negar la situación que el analista está viviendo, pues puede incluso enloquecer al paciente, ¿no? Es decir, a mí no me pasa nada, eres tú el que se siente miedoso, perseguido por esto. Existe, ¿no? Dentro, o sea, es poner, a la hora de hablar, a mí me gusta decir la palabra es historizar también. Es decir, en qué momento estamos, cómo se está sintiendo, cómo se está viendo el allá afuera, cómo se está percibiendo y a lo largo de nuestra vida también cómo se ha percibido esos momentos de los diferentes actores, de las personas que nos hemos relacionado e historizarlas, saber qué iba pasando alrededor de. Ajá, esto me ha servido muchísimo con mis pacientes. Y la otra, existe una técnica también en cuestiones de contextos que podría ser la autorrevelación, ¿no? En donde, sobre todo en el contexto de ahora, ¿no? De cómo nos estamos sintiendo todos en materia del COVID y en materia de miedos y ponerla también en juego con los pacientes, decir, estamos en esta. No sé, Pepe, tú ibas a decir Sí, no, algo. es que seguiría con lo que tú dices, ¿no? En esta contextualización, que creo que es importante porque no es que sí se ve el pasado, el presente, sí se ve el presente y el aquí, eso es importante, pero el allá y el entonces. El allá y el entonces no se ve como una huella de oso que siempre va a estar, se ve como algo contextualizado. O sea, sí, mamá hizo esto, papá hizo esto,
pero ahí creo que entramos un poco para contextualizar ese momento, ¿no? Es que mi mamá no sé qué, ok, ¿y qué estaba pasando con mamá? Para contextualizar su historia. Bueno, a mamá se le murió el papá cuando él estaba embarazada de él. Ok, ya hay un contexto y por eso es desculpabilizador de que por algo que hizo la madre o el padre, descontextualizado, sigue repitiendo. Y aquí no, aquí vamos a plantear, sí recordar, no para culpar ni para repetir, sino para reacomodar, como si, para rehacer tu historia con ese patrón relacional que en ese contexto te pasó a ti, pero ahora tú puedes cambiar el contexto. Estamos en otro momento. Entonces creo que nos es muy útil para jugar con el pasado y el presente, contextualizando la parte inconsciente y el desarrollo infantil, porque tratamos de llegar hasta la memoria implícita, la de antes de 2 años, que la gente no se acuerda, y no es solo con la palabra, es con la huella a partir de lo que se decía, de la mirada, de las sensaciones y de lo motriz. Entonces, por ahí creo que también abundaría en el contexto. Sí, solo completar estas ideas muy interesantes en términos del contexto. Yo también considero que el contexto en el psicoanálisis relacional juega un papel muy importante, porque desde ahí se construye la intersubjetividad, la subjetividad misma. Entonces se da a través de procesos de interacción, en estos casos que también se fueron presentando, por ejemplo en el de Carla, este asunto de los diálogos femeninos, ¿no? Y cómo impacta la cultura en las formas en cómo también se constituye la subjetividad femenina. Bueno, en el caso de Pepe también con estos modelos operativos internos, de cómo a través también de una relación con un otro se incorporan ciertas formas de interacción, ciertos modos en los que se establece un tipo de apego, ya sea seguro, inseguro o desorganizado. Y bueno, desde ahí como en también lo que estábamos comentando sobre la mirada, la intersubjetividad, con Jessica Benjamin, ¿no? Que finalmente también nos implica pensar el reconocimiento del otro como un ser diferente, una subjetividad distinta a la mía, pero igualmente importante y donde el reto es cómo hacer para que coexistamos ambas perspectivas, ambas miradas o ambas realidades. Muy bien, saco una pregunta interesante que le hace Maxine. ¿Cuáles son las diferencias y similitudes del psicoanálisis relacional con el enfoque vincular intersubjetivo de la escuela francesa y latinoamericana? Bueno, parte también de lo que se considera como aproximaciones del modelo relacional se incluye el psicoanálisis latinoamericano, del vínculo, ¿sí? Formulado inicialmente por Pichon Rivière y por muchos autores que han trabajado sobre el tema, para enmarcarlo precisamente en la teoría, la clínica, con familias, con parejas, ¿no? Berenstein, Puget, etcétera. Entonces, bueno, desde ahí también el modelo vincular es un aspecto que forma parte, vaya, como de todas estas aproximaciones, en donde el acento está puesto en la relación o en el vínculo, ¿no? En este aspecto de la intersubjetividad. Mira, yo creo que lo que yo les decía, ¿no? Cuando Mitchell, en los 80, trata de incluir la intersubjetividad, las relaciones de objeto y todo, hay algo que hace la diferencia con estas propuestas, aunque las integra, como dice Roberto, es lo interpersonal. ¿Sí? Esta parte de lo interpersonal es lo que hace esta tríada, relaciones de objeto, relaciones de self, lo interpersonal, que nos permite ver el aquí y el ahora, ¿sí? Y que somos dos personas iguales en el consultorio. Entonces eso los hace diferentes de los intersubjetivistas y de otros que no quieren plantear, incluir lo interpersonal, ¿no? Que es Sullivan, el cual aporta la parte de lo interpersonal, y Karen Horney y Clara Thompson, etc. Hay toda una escuela interpersonalista que se trata de hacer puente con las otras escuelas. Entonces, para mí esa sería la diferencia con los intersubjetivistas, con los vinculares, que de alguna manera los abarca. Carla, ¿quieres decir algo? No, creo que ya está bien. Ahora sí que yo meto aquí un poquito mi cuchara. Yo nada más querría agregar, ¿no? Que es algo que también se comentó la semana pasada. Una diferencia importante es que el psicoanálisis francés, el que menciona la intersubjetividad con Caes, por ejemplo,
sí tiene una metapsicología diferente o hace una propuesta metapsicológica diferente. El psicoanálisis relacional no se mete en ese sentido, él maneja otro tipo de conceptos, otro tipo de desarrollos, como la matriz relacional, el conocimiento relacional implícito, y como que está más orientado pues a lo que decíamos, aliviar el sufrimiento psíquico de las personas, ¿no? Digo que no, que los otros también están enfocados a eso, pero como que el psicoanálisis relacional habla muchísimo más de eso que los otros, ¿no? Hay otra pregunta de Blanca Cindy. ¿Será un reto posmoderno del psicoanalista relacional el enfrentarse a estos estereotipos de él y la mexicana y darle un nuevo sentido? Yo creo que esto te puede competir a ti, Carla. Sí, sí. Yo creo que sí, por supuesto que es un reto, ¿no? Es un reto porque, bueno, de entrada, si somos mexicanos, estamos inmersos en ese él o la mexicana también como estereotipo. Y creo que parte de lo que el psicoanálisis relacional nos invita es a pensarnos y repensarnos en nuestro contexto, también en lo que dijimos hace rato, ¿no? En por qué estos diálogos o por qué esta forma de vernos viene ¿no? como bajando, como bola de nieve hasta lo que somos ahora. Ahora, también hay que abrazar una parte de ello, no todo se tiene que cambiar, sino hay que entenderlo y entonces desde ese entendimiento no verlo como algo negativo, sino como algo que puede ser manejable, como algo que puede ser, si se necesita cambiar, está bien que se cambie, pero que se tenga que acoger, ¿no? Todo lo que viene alrededor de nuestra cultura también. Que Entonces, desde ahí sí, estaría la perspectiva sí, de género, que totalmente. y que ayer Gary y Sandra lo tocaban muy bien. Sí. Si se acuerdan, Gary decía que en la investigación que él hizo mundial, los hombres solteros se sienten solos, pero lo más difícil era que las mujeres en pareja se sienten solas. Sí. Y preguntaba, ¿qué pasa con los hombres? ¿No? Desde ahí también la entrada a las masculinidades. Y es bien interesante porque yo también tendría que decir, bueno, mi trabajo estuvo hacia los diálogos femeninos, ¿no? Pero también están los diálogos masculinos y cómo yo como analista también ya me he puesto a pensar cómo yo los estoy percibiendo a esos hombres que están en consulta y qué les estoy poniendo desde esta cotransferencia que tenemos, que estoy poniéndoles a ellos porque son mis diálogos masculinos internos, los que la cultura también me dijo que se supone que deben de ser ellos. Y ojo, ahí tenemos que tener también mucha autorreflexión para ver qué estamos poniendo sobre la mesa, ¿no? Y bueno, quizá para complementar esta idea, la propuesta de Jessica Benjamin también viene muy al caso, ¿no? Con esta cuestión de complementariedad, como un ejercicio también que pudiera estar asociado a un poder, un sometimiento, una subordinación, y la posibilidad de pasar de la complementariedad a la mutualidad, ¿no? Como al reconocimiento mutuo, en donde, insisto, estas perspectivas puedan coexistir. Y justo, Robert, ahorita alguien pregunta, Ferenczi habla del análisis mutuo. ¿En dónde se ve esto en la teoría relacional? Me parece que está presente básicamente en la formulación que tiene sobre la intersubjetividad, sobre la propuesta de considerar que también nosotros estamos implicados como analistas en el proceso, ¿no? En lo que sucede en el terreno del análisis. Entonces no nos quedamos fuera, no somos esa pantalla en blanco, no estudiamos una mente aislada, estamos en interacción, ¿no? Ponemos al servicio del paciente, al servicio de este tercero, digamos, nuestro mundo inconsciente. Entonces yo creo que eso tiene que ver mucho con el análisis mutuo, ¿no? Con la mutualidad como propuesta de Ferenczi, que fue muy revolucionario para su época, ¿no? O sea, planteó ideas muy, muy revolucionarias que con el tiempo hemos digerido y le hemos dado forma, ¿no? Pero me parece que desde ahí en Ferenczi está un germen de algo muy importante. Pepe, Carla, ¿quieren comentar algo? A No, propósito. No, creo que muy bien, ¿no? sí. Bueno, solo nada más poner, es esta tensión inconsciente que se siente entre paciente y terapeuta, ¿no? Hay una cierta tensión, no tensión en negativo, sino en positivo, o reflujo de inconscientes. Tenemos algunas afirmaciones, no tanto preguntas. Dice Mariana Nava que el psicoanálisis relacional, entre otras aportaciones, aporta, valga la redundancia, un ambiente cálido
y más empático. Y dice, aumenta también a una persona que se llama Harumi Monsiváis, también es un gran acompañamiento, ¿no? Hay algunas preguntas muy elementales que no sé si quieran o no detenerse mucho en ellas, pero hay personas que preguntan qué es la matriz relacional, a qué nos referimos con patrón relacional, que son como los conceptos básicos, ¿no? El conocimiento relacional implícito. Yo sé que son conceptos que pueden tardar mucho y ya no tenemos mucho tiempo, pero sucintamente alguien podría decir a qué nos referimos con estos conceptos tan básicos del psicoanálisis relacional. Desde el inicio de nuestra vida estamos en interacción con otros, ¿no? Desde ahí esta máxima winnicottiana de no hay tal cosa llamada bebé, estamos en relación con otros. Entonces, desde el inicio de la vida, desde el origen y a lo largo del desarrollo, estamos en procesos de interacción con un otro. Y a eso nos referimos cuando hablamos de esta matriz relacional, ¿no? Estos procesos de interacción. Y bueno, no sé si del patrón relacional es un elemento importante también dentro del campo. Resaltaría mucho este trabajo de supervisión con Rosa Velasco, en donde ella acentúa mucho esta parte del patrón relacional como un aspecto en donde, como decía Pepe hace un rato, ciertas experiencias tempranas se reeditan o se van reeditando a lo largo de la vida y van plasmándose a partir de necesidades afectivas que tienen los pacientes, de experiencias que recurrentemente pueden vivir, ¿no? Y entonces desde ahí es que acompañamos y tratamos también de que pueda haber un significado sobre aquello que se presenta de manera reiterada como patrón. Y yo pondría lo que preguntaban de la memoria implícita. ¿Qué es esta memoria que es antes de los 2 años y que no tiene palabra, no se puede verbalizar porque fueron hechos? Por eso tan importante la mirada, lo sensorial, el apego, porque realmente la gente precisamente hace el patrón relacional y se relaciona a partir de esta memoria implícita antes de los 2 años, que es muy difícil recordarla. No se recuerda, se recuerda la memoria explícita, que es después de los 2 años. Entonces muchas veces estamos trabajando con recuerdos que finalmente son más explícitos que implícitos. Y el psicoanálisis relacional trata de llegar a esas huellas de 2 años que no se pueden verbalizar, pero se manejan en símbolos que después podemos ayudar, como a los bebés, a verbalizar. Claro. Y que dentro de la consulta, bueno, en estos selves que tenemos, como Bromberg lo dice, no aparecen a manera de actuaciones, enactments o cosas no por el estilo, que nos llevan a esos momentos también, ¿no? De situaciones con el paciente. Y creo que, vaya, me gustaría decir que qué bueno que tengan esas dudas, ¿no? De estas situaciones tan como de inicio del psicoanálisis relacional, porque, bueno, no sé si se permite el comercial, pero bueno, hay un diplomado para aprender todo eso, ¿no? Entonces, se pueden acercar a nosotros si tienen este interés en conocer todo esto del psicoanálisis relacional, de tener una introducción y ya saber si les gusta o no la forma de trabajo, ¿no? A propósito de eso, dice Ricardo Javier Macías, interesantísimo. Soy maestro de psicoterapia analítica de grupos por LEGRAC, pero escucharles me dio bastante interés. Pero al escucharles me dio bastante interés hacer formación de maestría en psicoanálisis relacional. Actualmente en nuestro país se puede hacer dicha formación, pues por lo menos tenemos el diplomado del que estás hablando, Carla. Y por último, porque ya nos quedan, bueno, todavía tenemos algunos minutos, pero pregunta Erika Tagle, una pregunta también interesante, ¿cómo se entendería la salud mental desde esta perspectiva teórica? Que bueno, podríamos hacer una acotación, que Fernando Valadez nos insiste en que no hablemos de teorías como si fueran muchas teorías psicoanalíticas, es más bien la teoría psicoanalítica con muchos desarrollos. Entonces la pregunta sería, ¿cómo se entendería la salud mental desde este desarrollo psicoanalítico, desde esta perspectiva psicoanalítica? ¿Quién quiere contestar? Yo lo A ver, yo entendería... diría, sí, no, entre Sí, Robert. vas tú. No, Yo te sigo. No, digo, ahí nos vamos complementando, ¿no? Yo digo que una de las cosas es encontrar un sentido de vida, creo que con esta cohesión del self, a partir de no repetir el patrón relacional, tener una base segura en centro con nosotros mismos y en este caso con el terapeuta. Y creo que otra de las cosas que me gusta mucho, que lo dice Riera, que va a estar en 15 minutos,
es esta conexión emocional, ¿no? Que logremos conectar emocionalmente y cambiemos la vulnerabilidad en fortaleza. Digo, ahora sí. Bueno, yo agregaría nada más esta parte de autenticidad, como resaltada también desde la propuesta winnicottiana, o sea, que desde ahí podamos nosotros ubicar aquello que se detuvo en el desarrollo psíquico, en el desarrollo de la subjetividad. Mucho también de la propuesta de Balint va en ese sentido, como este nuevo comienzo de replantear muchas cosas, ¿no? Como de este patrón relacional, de estas experiencias tempranas, que posiblemente dejaron una huella dolorosa. Entonces, bueno, se trata también, Ferenczi lo diría así, de revivir en el espacio analítico estas experiencias de trauma, con el fin de que también se dé la posibilidad de resignificación, de reelaboración, y que se restablezca de alguna manera una continuidad existencial muy en el sentido de este sentido de vida. Y yo le agrego a esa parte el deseo, ¿no? O sea, la capacidad de desear en esta parte de autenticidad. La otra, la creatividad, ¿no? La posibilidad de ser creativos en todos los aspectos de nuestra vida. Y por último, estaba yo ahorita pensando en una palabra y se me acaba de ir, ¿no? Pero vaya, tiene que ver con esto, con ser creativos, con poder visualizarnos en diferentes espacios de nuestra vida con deseo, ¿no? Si me acuerdo de la palabra interrumpo, si me acuerdo de la palabra interrumpo. Okay, pero yo te interrumpo porque ya me acordé, construir la propia subjetividad. Eso claro. creo que es muy importante, porque claro. muchas veces traemos la subjetividad de nuestros padres y de nuestra familia. Si logramos con los pacientes o las pacientes construir su propia subjetividad, yo creo que eso es básico, ¿no, estimados? Totalmente, y ya me acordé, es construir esta subjetividad, y te añado con esta cosa de estarnos preguntando, lo dice... Inquietud, con la curiosidad. Con la curiosidad, ser curiosos de nosotros mismos, ¿no? Eso es saludable, exacto. Que fíjense que de las cosas en las que sí podemos encontrar cierta similitud entre las escuelas argentinas de configuraciones vinculares y la francesa, y esta es que, digamos, el objetivo del desarrollo es de lo indiferenciado que es la matriz relacional o el grupo en el otro modelo, cómo ir ayudando al individuo a que, exacto, adquiera su propia subjetividad, vaya ensanchando su proceso de subjetivación, ¿no? Como diría Piero Lañere, el lugar en donde el yo debe advenir, pero al final de cuentas, sin negar que de todas maneras seguimos perteneciendo al grupo o seguimos teniendo matrices relacionales o seguimos teniendo apegos, pero pueden ser de forma diferente, ¿no? En donde uno está como más subjetivado y en ese sentido, pues tiene más salud emocional, diríamos, ¿no? Así es. Bueno, pues parece que el anuncio que hizo Carla del diplomado pues pegó, porque hay 2 o 3 personas que sí están interesadas en el diplomado. Entonces no sé si ya para finalizar quieran dar algún lugar, algún punto de contacto, algún mail, alguna página, algo, y pues ya con esto estamos por terminar. ¿Lo tienes, Robert, o lo damos? Sí, nos pueden escribir al correo informes@amppr.org.mx. Ahí estamos al tanto de sus dudas, de sus preguntas, de sus inquietudes. Repito el correo. En el chat se ve, ¿no? Pero, ¿por qué no lo repites, Robert? Por si alguien no alcanzó a apuntar. Sí, claro. Es informes@amppr, perdón, ya estoy diciendo una M de más, amppr.org.mx, ahí está, sí. Informes@amppr.org.mx. Ahí nos pueden escribir con gusto. En nuestras redes sociales, amigos relacionales y... Sí, también en Twitter nos encuentran como AMPPR, igual en Instagram, ahí también estamos, en YouTube. Entonces, bueno, en varias redes sociales nos pueden encontrar y nos pueden seguir. También tenemos el blog. El blog es www.amppr.blogspot.com. Ahí también hay varios artículos muy interesantes sobre psicoanálisis relacional
que han sido escritos por, digamos, nosotros y por colegas que pertenecen a la asociación. Entonces, bueno. Y ya que, oye, ya que estamos en eso, invitados. y ya está, que estamos en eso, Nemirovsky, vamos a tener a Nemirovsky, que es un winnicotiano, el 5 de diciembre a la 1 de la tarde. Les invitamos a todos, a todas, que estén con nosotros. Vamos a cerrar, se llama Pandemia y Esperanza, cerrando el 2020, con Carlos Nemirovsky, que es un ícono de trabajo psicoanalítico en América Latina. Y la última situación, dice Erika, y también los pueden contactar en el Congreso a través del networking en el área de asistentes. Entonces, esa es la otra opción que también tienen. Bueno, pues la verdad fue un placer para mí coordinar esta mesa. Es de verdad una aportación muy, muy interesante y me encantó poder convivir con ustedes aquí y con todas las demás personas. Así que los invitamos a seguir disfrutando del Congreso. Nos vemos en un ratito. Dale, gracias. Bye. Muy bien. Bye. Gracias.